Sin duda alguna lo más feo ya pasó. Muy buena gente, ¿qué tal estamos? En el video de hoy vamos a estar hablando de la actualidad del Barcelona. Sé que hemos tenido varios partidos a los cuales no he podido hacer videos, he estado un poco enfermo e indispuesto de salud, pero aprovechando este parón de selecciones donde el Barça va a tener un gran, pero gran momento para recuperarse, creo que podemos hablar un poco de lo que se viene para el equipo de Flick, que sin duda alguna este parón de selecciones le ha caído como anillo al dedo. Uno podría decir que es raro, ¿no? Porque según tenemos entendido, estas fechas FIFA de amistosos o de eliminatorias solo están para estorbarnos y seguir desgastando a nuestros jugadores. Bueno, la verdad es que si la mayoría de tus jugadores no van convocados a selecciones o están lesionados, créanme que lo que más hacen es ayudarnos a que se puedan recuperar. Y es por eso que al menos este parón de selecciones es tan positivo y bien recibido para el equipo de Hansi Flick, ya que gracias a ello, seguramente cuando regresemos a los partidos de la liga, tendremos disponibles tanto a Joan García como a Rafinha y muy probablemente Pedri ya esté en la fase final recuperándose de su lesión. Sin duda alguna, creo que hemos visto muchas cosas negativas del Barça en el aspecto físico y defensivo. Se han visto muchos problemas y no quiero abundar mucho hablando del juego porque creo que es algo entendible, sobre todo por el desgaste que hemos tenido con algunos jugadores. Y antes de pasar a hablar de todo ello y por qué creo que al menos después de este parón de selecciones las cosas van a mejorar para el Barcelona, quiero decirles que me ayudarían mucho dejando un like y una suscripción. Es la mejor manera en la que me pueden apoyar y me ayuda mucho para crecer. Así que sin mucho más que decir, hablemos de por qué siento que para el Barça las cosas solo van a ir mejorando. Creo que obviamente no podemos hacernos los ciegos si decimos que el equipo de Flick ha tenido muchos problemas en defensa últimamente. Más allá de que le faltan piezas, hay jugadores que llegan exigidos, físicamente no podemos rotar mucho por algunas bajas, no podemos negar que algo ha estado fallando y que muchos jugadores no han estado dando su mejor rendimiento. Tanto en delantera como en defensa, como en el medio campo, hemos visto despistes, hemos visto equivocaciones, hemos visto errores y horrores que han causado que el Barça sufra muchos goles. Como ejemplo tenemos el partido contra el Brujas, que terminó en un empate desastroso para el Barcelona, que sin duda alguna pudo aspirar a algo más. Igualmente no podemos negar que de todos esos 3 partidos que tuvimos en esa misma semana, el Barça logró sacar 2 victorias en Liga, el empate en Champions, que capaz pueda pesar un poco más al final de esta fase de Liga, esperemos que no, pero hey, al menos no perdimos, logramos sacar un empate en Bélgica. Creo que han habido muchos problemas por los cuales el Barça ha defendido peor. Sin duda alguna lo que más se nota es una cantidad de desconcentraciones en defensa brutales, donde no solo se ven los errores de los defensas, sino también de los centrocampistas y de los delanteros que no van a presionar bien. Porque un equipo que va a achicar como hace el Barça, necesita presionar coordinadamente, apretar a los receptores de los balones y darles el menor tiempo posible para que reaccionen o piensen el pase. Y eso es algo que el Barça no ha estado haciendo bien. No podemos negar que al equipo le ha faltado 2 cosas importantes. Primero, fortaleza en los laterales y segundo, esa buena presión comandada y ejercida de los delanteros. Si evaluamos primero el aspecto ofensivo de la presión, creo que se nota mucho la ausencia de Rafinha, un jugador que nunca, pero nunca te negociaba la intensidad, el correr, el presionar, el desgastar las piernas. Rafinha siempre fue el que comandó la presión de ataque del Barcelona y el que para nuestro bien lograba apurar a los rivales y le daba menos chance de pensar en dónde mandar el pase. Y es algo muy importante porque creo que el sistema de Flick no es lo que está fallando. Lo que está fallando, o por lo cual el Barça sufrió mucho en estos últimos meses y partidos, es que no se ejecutó bien la presión, no se ejecutó bien el achique de líneas. Hay momentos donde el Barça no puede achicar y otros momentos donde sí. Hay momentos donde el Barça tiene que saber cómo presionar y otros momentos donde no te puedes mandar al muere porque comprometes a tus jugadores. Obviamente también ya va más a interpretación del jugador y escapa de las manos de Flick el controlar en qué momento va a presionar su jugador o no. Pero lo que sí creo es que a este Barça le hace falta un Rafinha. En el último partido contra el Celta de Vigo, Lamine Yamal intentó tomar esa posta de dirigir la presión, creo que lo hizo bien y estoy muy orgulloso de él, pero el Barça necesita a Rafinha. No solo por lo que te pueda dar futbolísticamente, que ojo, no quiero maletear a Rashford porque está haciendo una temporada impresionante, buenos números, asistiendo, marcando, pero sí es verdad que no tiene el mismo compromiso en presión y ofensiva constantemente corriendo siempre que puede tener Rafinha. Y es normal, todavía se está adaptando a la liga, todavía se está adaptando a este esquema, hay que darle tiempo,
Obviamente puede seguir mejorando, pero no podemos negar que Rafinha era el que comandaba esa primera línea de presión. Y ya si pasamos a la defensa, tenemos que ver por qué el Barça queda tan mal parado, sobre todo en los sectores de los laterales, donde más daño nos están haciendo. Un Koundé y un Balde que siempre quedan expuestos, siempre quedan mal parados, siempre quedan habilitando a los rivales. Obviamente el que está en peor momento y me preocupa muchísimo, que es Koundé, no está teniendo la mejor temporada. Sin duda alguna está siendo uno de los puntos más débiles de la defensa de Barcelona y en general de todo el equipo. Pero ¿qué es lo que le está pasando a Koundé? Porque no es normal ver cómo un jugador de tan buen nivel ha caído drásticamente. Y ojo, Koundé siempre ha tenido sus pequeñas desconcentraciones en defensa. Siempre ha tenido sus pequeños momentos donde ha habilitado a los jugadores. Pero lo que se ve hoy en día de Koundé es muy triste, porque no es solo eso, sino que también falla en los duelos, no está firme, se equivoca en pases sencillos y es prácticamente como si fuera otro jugador que no es el de la temporada pasada. Con Balde siento que ofensivamente no está tan mal. Sí es verdad que todavía me fastidia un poco que no sea tan resolutivo como me gustaría, pero al menos ofensivamente se está intentando adaptar y asociar mejor con Rashford, que no es sencillo. Son perfiles que incluso creo que se llegan a estorbar en algunos momentos, pero bien, no importa. El problema es en defensa. Y creo que acá sí sufre un poco de compartir banda con el inglés, ya que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, Rashford no va a incomodar al lateral o al defensa que va por ese sector de Balde. Y si Balde salta a marcar al lateral, va a dejar completamente solo al extremo. Y esto es algo que se vio mucho en el gol que le hace el Brujas al Barcelona, donde Rashford no va a incomodar al rival que está saliendo tranquilamente y Balde queda en una posición donde no sabe si saltar o quedarse donde está. Y ya después lo que sucede finalmente lo sabemos todos. Gol del Brujas, prácticamente agarra mal parado el Barcelona y todo lo demás. Pero creo que esto es algo que hemos visto muy pero muy seguido en esta temporada, incluso mucho más que la temporada pasada. Acá hay una clara falta de coordinación de los jugadores. No creo que sea el esquema, yo creo que es algo más de que el Barça no sabe cómo y cuándo ejercer la presión, cuándo achicar líneas y cuándo simplemente tienes que retroceder con el rival. Es por ello que creo que el parón de selecciones le ha venido bien al Barça, sobre todo para poder recuperar piezas. Porque no solo va a volver Rafinha, sino también Joan García, que le tengo mucho respeto a Szczęsny por el clásico que tuvo, pero sí es verdad que los últimos partidos no han sido los mejores, sobre todo contra el Celta, que creo que pudo haber hecho algo más, pero bueno, ha estado cumpliendo de vez en cuando y regularmente. Y va a volver Joan García, que esperemos retorne al 100% y sea una de esas piezas que nos salve en la portería, y no solo en eso, sino también con la salida de balón, que es algo que Szczęsny le cuesta un poco más. También Rafinha seguramente vuelva para el partido contra el Bilbao, es un jugador que tiene que estar para el partido de Champions contra el Chelsea, es demasiado importante. Y vamos a ver cómo retorna Pedri, porque es un caso muy, pero muy sensible. Lamentablemente el Barça no va a poder contar con Frenkie de Jong por la roja que tuvo contra el Celta. Ese medio campo va a estar un poco curioso, vamos a ver cómo lo arma Flick. Pero este video sí lo hago más que otra cosa para señalar algunos de los errores que tuvo el Barça y por qué esos últimos 3 partidos se defendió en algunos aspectos mal. Es para dar un mensaje de calma, de confianza. Lo peor ya pasó. El Barça, salvo ocurre una catástrofe de plaga de lesiones, el Barça ya pasó un tramo difícil, donde físicamente estaba mal. Sí es verdad que todavía hay jugadores que tal vez no estén en su mejor momento, como repito el caso de Koundé, que parece que todavía no encuentra su mejor nivel, y creo que es la posición en la que más estamos sufriendo, los laterales. Por ahí Balde está un poquito mejor, pero no podemos negar que todavía seguimos flaqueando en esas posiciones, pero al menos estamos recuperando piezas importantes. Creo que Flick va a tener tiempo y momento para trabajar con los que regresen, y lo mejor que puede hacer el Barcelona es jugar con cabeza. El Madrid en su último partido empató en Vallecas, estamos a solo 3 puntos del líder, y en Champions, si bien empatamos el último partido y también perdimos contra el PSG, hay que recordar que la campaña pasada el Barça ganó 6 partidos, perdió 1 y empató 1. Obviamente no sé si el Barça vaya a ganar los 4 partidos que le restan, no es imposible, seguramente el más difícil sea el Chelsea, pero si llegara a pasar, haría la misma cantidad de puntos que hizo el año pasado, así que no está para nada mal. Deberíamos quedar entre los 8 primeros. Algo que creo que le va a servir y necesita mucho el Barça, porque mientras menos partidos juegues, menos exigido vas a estar físicamente. Así que créanme que este parón de selecciones es lo mejor que le ha podido venir al Barcelona. Tiempo para que descansen los jugadores, para que regresen los lesionados y que Flick pueda contar con ellos para volver al tramo importante de la temporada, porque no podemos bajar los brazos.
Tenemos al Madrid en una situación complicada y delicada, que esto ya es más tema de ellos y del problema que tienen entre vestuarios. No me voy a explayar mucho en ese tema, pero creo que podemos aprovechar ese pequeño conflicto que hay. Y bueno, sin mucho más que decir, yo me despido por hoy aquí. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden dejarme un like y suscribirse, que me ayuda muchísimo. Yo me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós.